Hola, buenos días. Vamos a ver hoy qué son los gráficos ajustados por dividendos, cómo se calculan y si representan la rentabilidad real de los inversores o no. Aquí tenéis un gráfico de 3M sin ajustar por dividendos. Vamos a coger como punto de referencia el mínimo que hizo en el crack del 87, que fueron unos $11 más o menos. Desde entonces hasta ahora, 3M ha pagado en dividendos más de $75, que es más de 7 veces la cotización que tenía en aquel mínimo del crack del 87. Y para que veáis qué rentabilidades se pueden esperar de la bolsa a largo plazo, esto es solo la suma de los dividendos que ha pagado. Aquí no se tiene en cuenta ni la reinversión de esos dividendos ni lo que ha subido la cotización en todos estos años. 3M cotiza ahora a unos $150, que son unas 14 veces lo que cotizó en aquel mínimo del crack del 87. También vemos con esto que esa idea de que no se gana dinero con los dividendos porque las cotizaciones descuentan los dividendos, pues es una idea equivocada. Vamos a ver ya cómo se calculan los gráficos ajustados por dividendos. Si lo que hiciesen fuese restar los dividendos que pagan las empresas a las cotizaciones pasadas, pues entonces en un gráfico ajustado por dividendos, el mínimo del crack del 87 de 3M sería de menos $64. Lógicamente, los gráficos ajustados por dividendos no se calculan así porque esto no tendría sentido. A lo mejor algún día alguien le encuentra alguna utilidad a calcular los gráficos así, pero hasta el momento nadie le ha encontrado ninguna utilidad a esto y por eso no existen gráficos calculados de esta forma. Aquí tenéis ese mismo gráfico de 3M, pero ajustado por dividendos. Como veis, el mínimo del crack del 87 ha pasado de $11 a $4, más o menos. ¿Qué ajustes se hacen para pasar de $11 a $4 y por qué se hacen esos ajustes? Lo que hacen los gráficos ajustados por dividendos es reducir las cotizaciones pasadas en un porcentaje. Ese porcentaje en el que reducen las cotizaciones pasadas se basa en el porcentaje que representa cada dividendo sobre la cotización de la empresa el día que se paga ese dividendo. Y es el porcentaje adecuado para representar la rentabilidad real que tienen los inversores al invertir en esa empresa, suponiendo que reinvierten todos los dividendos que cobran en comprar más acciones de esa empresa. De hecho, esta es la utilidad principal de los gráficos ajustados por dividendos. Representar la rentabilidad real que tenemos los inversores teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos, el interés compuesto que también se llama. Estos gráficos, lógicamente, pues también ajustan las ampliaciones de capital, los splits, los contra splits y todo tipo de operaciones. Y el ajuste que hacen en todas estas operaciones es siempre el mismo. Reducir las cotizaciones pasadas en un porcentaje de forma tal que el gráfico ajustado por dividendos represente la rentabilidad real que tenemos los inversores teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos. Lógicamente, los gráficos ajustados por dividendos no tienen en cuenta la fiscalidad, porque este gráfico que estamos viendo aquí de 3M es el mismo para los inversores que viven en Estados Unidos, en España, en India, en China, en Chile, en Alemania, en Japón y en cualquier país del mundo. Y como la fiscalidad de cada país es distinta, e incluso dentro de un mismo país no todo el mundo tiene la misma fiscalidad, pues lógicamente los gráficos ajustados por dividendos no pueden tener en cuenta la fiscalidad. Los gráficos ajustados por dividendos también nos sirven para comparar la rentabilidad que han tenido en el pasado unas empresas con otras. En este otro gráfico ajustado por dividendos, veis que la inversión en 3M en este espacio de tiempo se ha multiplicado por 37 veces. Vamos, realmente este gráfico es igual al anterior, la única diferencia es que yo he puesto una línea donde está la cotización actual y he pintado el número 37 para que lo veáis más claro. Y aquí tenemos un gráfico de Procter & Gamble, también ajustado por dividendos lógicamente, en el que vemos que en este mismo espacio de tiempo, desde el mínimo del crack del 87 hasta ahora, la inversión en Procter & Gamble, teniendo en cuenta la reinversión de los dividendos, se ha multiplicado por 93 veces. Así que en estos años Procter & Gamble ha sido mucho más rentable que 3M. Pero esto no quiere decir que en el futuro Procter & Gamble vaya a seguir siendo más rentable que 3M. Y de hecho, a las cotizaciones actuales de las dos, creo que para invertir a largo plazo es más interesante comprar 3M que Procter & Gamble. Si me ayudáis compartiendo este vídeo, dándole al me gusta y todo lo demás, os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.